En un pequeño pueblo de España, donde las calles estaban empedradas y las flores adornaban cada balcón como joyas, vivía doña Rosa, una abuela cariñosa y llena de amor. Su vida había girado en torno a su familia, pero su mundo se tambaleaba de una forma que jamás habría imaginado. Miguel, su hijo, experto en dejar las cosas a medias, había decidido marcharse a la gran ciudad tras una ambición desmedida. Aquel día, el sol brillaba como una bola de fuego en el cielo, pero en el corazón de doña Rosa había un nublón oscuro que no se disipaba. Cuando Miguel subió a aquel autobús que se alejaba por la carretera, un grito sordo se quedó atrapado en su garganta. La traición le desgarraba el alma. Y, mientras él se perdía entre luces y ruido, ella sentía cómo se le apagaban los días. Era como si el aire que llenaba su pecho ahora estuviera envenenado de un profundo dolor. ¿Cómo podría un hijo olvidar tan pronto el cálido hogar que ella había construido con tantas horas de esfuerzo y sacrificio? La tristeza no tardó en transformarse en un fuego interno. Al principio, la idea de perdonar parecía tan lejana que se volvió casi un chiste cruel. Así que, con astucia y un toque de ironía, doña Rosa trazó un insólito plan: hacerse pasar por una abuela generosa que ofrecería una herencia suculenta a quienes demostraran su valía. ¿Quiénes eran esos que realmente se preocupaban por ella? El juego estaba en marcha. Mientras tanto, en la gran ciudad, Miguel se veía atrapado en un torbellino de luces, ropa nueva y la impetuosidad de una vida que prometía más de lo que realmente ofrecía. Las calles eran frías e impersonales, y pronto se dio cuenta de que la fortuna no llegaba tan fácilmente. Desesperado, decidió regresar al pueblo, con las manos vacías y el corazón lleno de preguntas. Pero lo que no sabía era que doña Rosa había tejido un elaborado juego de pruebas emocionales y morales que lo llevarían a cuestionar su amor por la familia. Al llegar, la atmósfera en casa era tensa y cargada de un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Doña Rosa, con una sonrisa en los labios y un brillo travieso en sus ojos, estaba lista para poner a prueba a su hijo. «Si quieres herencia, primero tendrás que demostrarme que realmente te importa», era lo que ella pensaba mientras miraba por la ventana. Ese día, los murmullos en el pueblo comenzaban a levantarse. ¿Qué le ha pasado a Miguel? ¿Por qué no se quedó en la ciudad?, se preguntaban los vecinos, mientras doña Rosa, disfrazando su tristeza con humor, comenzaba a trazar el recorrido de pruebas para su hijo. Miguel, en ese laberinto de remordimientos y decisiones difíciles, se enfrentaba a una realidad dura que lo llevaría a un mar de reflexiones sobre lo que realmente significa la familia. Así, madre e hijo comenzaban una danza de emociones, donde las heridas profundas se exponían como cicatrices aún frescas. Y en ese intercambio de miradas llenas de significado, un secreto oscuro sobre la herencia empezaba a emerger en la mente de doña Rosa. Un legado tan impactante que, de ser revelado, podría cambiar sus vidas para siempre. La tensión crecía, el pulso de la historia se intensificaba, y la incertidumbre de cómo se desarrollarían los próximos encuentros dejaba a todos en el pueblo al borde del asiento. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras la tarde avanzaba y los murmullos del pueblo se intensificaban, Miguel se encontró de pie frente a su hogar. Su corazón latía con fuerza,
no solo por las emociones a flor de piel, sino por la incertidumbre que se había apoderado de él. La puerta se abrió con un chirrido. Doña Rosa, con su sonrisa enigmática, lo recibió con un abrazo que parecía a la vez cálido y frío. «¿Qué vas a hacer para demostrarme que realmente te importa, hijo?», le dijo, sus ojos destilando un brillo juguetón. Miguel, sintiendo la presión en su pecho, intentó buscar las palabras correctas. Pero antes de que pudiera decir algo, un grito desgarrador resonó en la calle. Ambos se giraron hacia la ventana. Una multitud se había congregado, y el murmullo se convirtió en caos. «Es la señora Elvira, la han llevado, en ambulancia», gritó un vecino con voz temblorosa. Doña Rosa palideció, su expresión protectora transformándose en una mezcla de preocupación y miedo. Sin pensarlo, Miguel corrió hacia la puerta, su corazón acelerado, y doña Rosa lo siguió de cerca. Cuando llegaron a la escena, la vida del pueblo parecía detenerse. La señora Elvira, una mujer muy querida, yacía en el suelo, inmóvil, rodeada de rostros pálidos y preocupados. Un paramédico hacía lo posible por revivirla, pero el ambiente se tornó tenso. «No, no puede ser», murmuró Miguel, un nudo en la garganta. En ese momento, el caos se transformó en algo más profundo. Una voz conocida interrumpió sus pensamientos. Era el médico del pueblo, el doctor Jiménez, que empujaba a la multitud. Cuando llegó al lado de la señora Elvira, la miró con los ojos llenos de tristeza e incredulidad. «No, aún no puede ser», dijo en voz baja, apenas audible. Miguel sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La señora Elvira, una figura materna para muchos, era conocida por su bondad y amor a la comunidad. Y mientras luchaban por su vida, Miguel se dio cuenta de que su madre estaba temblando a su lado. «¿Qué está pasando?», le preguntó sintiendo cómo la angustia se intensificaba. «Va a estar bien. Necesitamos que los mantengan tranquilos», respondió ella, tratando de sonar fuerte, pero su voz temblaba. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el susurro que atravesó la multitud, como una tormenta en miniatura, traía un secreto devastador. «¿Qué ha pasado, doctores? ¿Por qué no la ayudan?», clamó un vecino, apretando los puños. En ese instante, el doctor Jiménez se giró hacia la gente y con un tono grave, dijo: «Lo siento, no podemos hacer nada. No hay esperanza. Acaba de ser diagnosticada con una enfermedad terminal». El impacto de sus palabras resonó en la plaza, como un trueno en un cielo despejado. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La idea de perder a alguien tan querido lo desarmaba por completo. A su lado, doña Rosa había cubierto su boca con la mano, como si no pudiera procesar la enormidad de la noticia. «¿Pero cuándo? ¿Cómo es posible?», preguntó Miguel, derrumbándose, mientras la multitud lloraba y murmuraba, el dolor colectivo llenando el aire helado. Fue entonces cuando doña Rosa, antes ingeniosa y valiente, se tambaleó. Un secreto que había guardado todos esos años comenzó a emerger. Un escarceo en su mirada reveló algo que Miguel nunca habría imaginado. «Miguel, no te he contado todo. Elvira, hay algo que deberías saber». El silencio cayó nuevamente, pesando como una losa. Miguel, con los ojos fijos en su madre, pudo ver el miedo y la culpa ardiendo en su rostro. «¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes de ella?», apretó los dientes, un frío intenso recorriendo su espalda. Es más que una amiga, Miguel. Es parte de nuestra familia, y tú no lo sabes», susurró, mientras la multitud comenzaba a reaccionar entre gritos y llantos. La revelación de su madre era un golpe devastador, un secreto que lo cambiaría todo. Miguel, paralizado, sintió que la realidad se desmoronaba. ¿Quién era realmente la señora Elvira? ¿Qué la unía a su madre de tal manera? La confusión, el miedo, el dolor se entrelazaban en su mente, mientras la escena se llenaba de lágrimas y estruendos. Todo lo que creía saber sobre su familia estaba a punto de ser destruido, y en medio de ese tumulto, la vida seguía su curso, pero Miguel solo pudo pensar: «¿Qué más me ocultan? ¿Qué más está por venir?». Miguel, paralizado, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El rostro de su madre estaba pálido, llena de miedo y angustia,
mientras la multitud empezaba a murmurar nerviosa. ¿Qué es lo que sabes sobre Elvira? Apretó los dientes, disfrutando del peso del momento, sin entender completamente la magnitud de lo que su madre a punto de revelar. Es más de lo que imaginas, murmuró doña Rosa, y en ese instante un grito desgarrador rompió el silencio. Una voz conocida que decía, «Miguel, corre». Sin pensarlo, Miguel se giró. Era el doctor Jiménez, señalando hacia el camino de tierra. Vio una figura que corría, sudorosa y desesperada. Era Julia, su hermana menor, que había estado en casa de la abuela. Su expresión era una mezcla de terror y determinación. «Miguel, es papá, ha tenido un accidente», gritó. Y el corazón de Miguel se detuvo. El caos era abrumador. Su mente comenzó a girar como un torbellino, mientras sus pies lo llevaban a la calle. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser. La imagen de su padre, aquel hombre fuerte y risueño, se desvanecía en su mente. Corrió, con doña Rosa y Julia a sus espaldas, sintiendo cómo el aire se volvía más denso con cada paso. Al llegar al lugar del accidente, los vecinos ya se agolpaban, y el murmullo se transformó en un llanto colectivo. Miguel se abrió camino entre la multitud. A lo lejos vio la motocicleta de su padre tirada en él. Las lágrimas caían con desesperación. A su lado, doña Rosa se desmayó, el rostro pálido como el papel, y Julia gritó. El caos se agitó como un mar embravecido. Los murmullos se confundieron con gritos de desesperación. Y en ese segundo infernal, las palabras de su madre golpearon en su mente como un trueno. Elvira es parte de nuestra familia. La sombra de ese secreto seguía acechando. ¿Por qué no me dijiste que teníamos a alguien más? Fue en ese momento cuando lo inesperado atacó. Un hombre del otro lado de la carretera se acercó, visiblemente agitado. «Miguel, espera, espera», gritó. «Necesito hablarte de tu padre». El hombre era un conocido de la familia, pero su rostro no mostraba la familiaridad habitual. En cambio, la angustia en sus ojos era palpable. «No solo ha tenido un accidente, te lo juro, Miguel, se estaba escapando de algo, algo terrible». Las palabras resonaron en su interior, como si hubiera sido golpeado con un martillo. «¿Qué quieres decir?» El conocimiento del mundo se desmenuzaba a sus pies. La gente seguía gritando. Los paramédicos llegaban y el viento frío soplaba. Pero nada de eso importaba. Él está involucrado en algo más, algo que nunca debería haberte contado. Tu padre ha estado en problemas muy graves. El hombre se detuvo, temblando. Miguel sintió que se le helaba la sangre. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué más me están ocultando? ¿Quién es entonces mi padre? Las palabras se escaparon de sus labios como un grito, llenas de dolor y desesperación. Mientras el hombre empezaba a hablar, Miguel volteó, buscando una respuesta en el rostro de su madre, en el rostro de su hermana. Pero estaban tan perdidos como él. Todo lo que pensó que sabía se desmoronaba alrededor de él. Y con cada segundo. ¿Qué pasaba? El abismo de incertidumbre se hacía más profundo. La revelación del hombre quedó sostenida en el aire, y una energía casi eléctrica llenó la plaza. ¿Qué más se iba a desvelar? ¿De qué era capaz su padre, y cómo eso podría cambiar su vida? La verdad estaba a punto de llegar a la superficie, y el eco del desastre resonaría en cada rincón de sus corazones. Miguel, paralizado, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El rostro de su madre estaba pálido, llena de miedo y angustia, mientras la multitud empezaba a murmurar nerviosa. «¿Qué es lo que sabes sobre Elvira?» Apretó los dientes, disfrutando del peso del momento, sin entender completamente la magnitud de lo que su madre a punto de revelar. «Es más de lo que imaginas», murmuró doña Rosa. Y en ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio. Una voz conocida que decía, «Miguel, corre». Sin pensarlo, Miguel se giró. Era el doctor Jiménez, señalando hacia el camino de tierra. Vio una figura que corría, sudorosa y desesperada. Era Julia, su hermana menor, que había estado en casa de la abuela.
Su expresión era una mezcla de terror y determinación. «Miguel, es papá, ha tenido un accidente», gritó. Y el corazón de Miguel se detuvo. El caos era abrumador. Su mente comenzó a girar como un torbellino mientras sus pies lo llevaban a la calle. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser. La imagen de su padre, aquel hombre fuerte y risueño, se desvanecía en su mente. Corrió. Con doña Rosa y Julia a sus espaldas, sintiendo cómo el aire se volvía más denso con cada paso. Al llegar al lugar del accidente, los vecinos ya se agolpaban, y el murmullo se transformó en un llanto colectivo. Miguel se abrió camino entre la multitud. A lo lejos, vio la motocicleta de su padre tirada en el suelo, chorreando gasolina. Su pecho se oprimió, y el nudo en su garganta era insoportable. Un grupo de hombres estaba reunido alrededor de una figura inmóvil en la carretera. Al acercarse, quedando en la línea del dolor, el mundo se detuvo. Era su padre, tendido en el suelo, con la mirada perdida, retorcido. Sangre manaba de su cabeza, y el grito de su madre resonó como un eco en su alma. «No, por favor, no», exclamó Miguel, cayendo de rodillas. Las lágrimas caían con desesperación. A su lado, doña Rosa rostro no mostraba la familiaridad habitual. La angustia en sus ojos era palpable. No solo ha tenido un accidente. «Te lo juro, Miguel, se estaba escapando de algo terrible». Las palabras resonaron en su interior, como si hubiera sido golpeado con un martillo. «¿Qué quieres decir?» El conocimiento del mundo se desmenuzaba a sus pies. La gente seguía gritando, los paramédicos llegaban, y el viento frío soplaba. Pero nada de eso importaba. Tu padre ha estado involucrado en un asunto oscuro. Tenía enemigos. No puedes imaginar lo que ha estado haciendo. Hay personas que lo buscan. Personas que no están muertas. Miguel sintió que se le helaba la sangre. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué más me están ocultando? ¿Quién es entonces mi padre? Las palabras se escaparon de sus labios como un grito, llenas de dolor y desesperación. Fue entonces cuando el hombre miró hacia la multitud y su rostro se tornó blanco. «Ahí viene uno de ellos», ladró, señalando hacia un coche negro que se acercaba rápidamente. El pánico se instaló. La multitud comenzó a gritar y a dispersarse. «Miguel, corre», gritó un vecino, mientras el coche se detuvo bruscamente. La puerta se abrió y un hombre vestido de negro emergió. Con una mirada amenazante. «Tienes que irte, ahora, tu vida está en peligro», susurró el hombre agachándose, intentando mantener la calma en la agitación de la escena. El corazón de Miguel latía con fuerza, y mientras doña Rosa y Julia lo miraban con terror, la revelación se cierne sobre él como una tormenta. «¿Quién es este hombre?», preguntó, mirando a su madre con desesperación. Doña Rosa miró hacia el hombre. El horror en su rostro reflejaba más que miedo. «No sé. Nunca pensé que esto sucedería, Miguel». El desastre estaba a punto de desgarrar su familia. Mientras el hombre de negro avanzaba, la tensión palpaba en el aire. Miguel sintió que el mundo giraba fuera de control. «¿Qué más me ocultas?», gritó a su madre. En medio del estruendo, una voz se alzó por encima del caos. «Eres un hombre muerto si no te vas, Miguel. La verdad está más cerca de lo que crees». Las palabras resonaron como un eco, y Miguel se sintió perdido. ¿Qué más había detrás de esta situación? ¿Qué secretos había mantenido su familia? La angustia se mezcló con un deseo urgente de entender todo de una vez. Con el coche negro en el centro de su vida y las sombras acechando, una revelación impactante flotaba en el aire. ¿Qué más había que descubrir? ¿Por qué su vida estaba en peligro? Todo se hacía oscuro e incierto, y el nudo en su garganta se volvía más apretado. La tensión se palpaba en el aire. Cada segundo parecía un minuto. Miguel, mirando al hombre de negro, sintió que su corazón latía desbocado. «¿Qué sabes de mi padre?», exigió, luchando por mantener la calma. Las palabras apenas salían de su boca. El miedo lo recorría como un escalofrío. El hombre tragó saliva,
consciente de que cada palabra contaba. Tu padre no solo ha tenido un accidente, está metido en algo mucho más oscuro, algo que no imaginarías. Su voz era un susurro, como si temiera que la multitud absorbiera sus secretos. Él no es quien crees que es. Miguel sintió como si el mundo se desmoronara. ¿Qué? La incredulidad lo invadía. No puede ser, solo es mi padre. La negación se retorcía en su pecho, y entonces la escena se tornó caótica. La multitud dio un paso atrás, aterrorizada. Un aullido siniestro resonó de la nada, como si el viento mismo llorara. El hombre de negro se volvió en dirección al ruido. «Debemos irnos ahora», gritó, y la prisa contagió a todo el mundo. Pero antes de que pudieran reaccionar, un vehículo, oscuro, como una sombra encarnada, irrumpió en la escena. Unos hombres salieron de él, con miradas frías y miradas de acero, como lobos listos para atacar. Miguel sintió que le temblaban las piernas. «¿Quiénes son?», preguntó, aunque su voz apenas era un murmullo. «Personas que buscan a tu padre. Él robó algo que ahora quieren recuperar», respondió el hombre de negro, su voz baja y apremiante. «Corre, no mires atrás». Miguel se dio la vuelta y, con su madre y hermana detrás, emprendió la fuga. Su mirada se encontró con doña Rosa. Ella, visiblemente traumatizada, apenas podía procesar lo que sucedía. «¿Qué te han hecho?», preguntó, su voz temblando. «No es momento para preguntas», gritó el hombre de negro. «Suéltenla. Vámonos». Y así, corrieron entre gritos y empujones, la confusión reinando en la plaza. Mientras la familia escapaba, el hombre sentía la urgencia de hablar. «Necesitamos saber qué es lo último que tu padre te contó antes de que pasara esto. Fue un error, y ahora están tras de él», dijo, casi jadeando. Miguel no entendía nada. «No, no puede ser. Es mi padre. Mi papá siempre ha sido un héroe». Las imágenes de su infancia, de los abrazos, de las risas, chocaban con esta nueva realidad que se vislumbraba entre sombras. Sin embargo, una pregunta emergió de lo más profundo de su ser. ¿Por qué Elvira? ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Sin justicia y desesperación, cada respuesta parecía desvanecerse. El hombre de repente se detuvo y su mirada se volvió severa. «Elvira no es quien tú crees. Ella y tu padre han estado en algo muy peligroso. Hay un legado oculto que involucra a tu familia, algo que ellos te han ocultado». Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién era Elvira realmente? ¿Qué significa eso? Apretó los dientes sintiendo que el aire se volvía más denso, como si le ahogaran las palabras. De repente, un ruido ensordecedor estalló detrás de ellos. «¡Rápido! ¡Vámonos!», gritó el hombre de negro, cuando un destello de luz blanca iluminó la plaza. Un coche negro aceleró hacia ellos, y en un instante un disparo desgarrador atravesó la bruma. El estruendo los paralizó. Miguel se dio la vuelta y vio caer a su madre. Un gesto de dolor surgiendo en su rostro. «No, mamá», gritó, el profundo horror calando en su alma. Al caer de rodillas, la visión de su madre y su hermana temblando frente a él lo atrapó. Un torbellino de imágenes invadía su mente. La vida juntos, los secretos no contados. ¿Por qué? ¿Por qué todo está pasando? Y en medio de esa confusión, el hombre de negro se abalanzó sobre Miguel, arrastrándolo hacia un callejón cercano. «Escóndete, ellos vienen a buscarte». El caos de su vida familiar se desvanecía, mientras un silencio ensordecedor lo llenaba todo. La verdad seguía llamando, y Miguel sentía que la revelación de su madre sobre Elvira era la clave para entender. Pero el dolor era demasiado. Lágrimas brotaron de sus ojos, y el secreto más oscuro aún yacía por descubrirse entre las sombras. La noche apenas comenzaba, y su mundo jamás volvería a ser el mismo. Miguel, con el corazón disparado, no podía apartar la mirada de Julia, que estaba atrapada entre la multitud. «Julia, ven aquí», gritó, sintiendo como el pánico lo consumía. Pero el caos era abrumador. Su hermana no podía moverse. La multitud se agolpaba, y lo que había comenzado como un simple accidente se estaba convirtiendo en una pesadilla incontrolable. Mientras corría hacia ella, una ola de adrenalina inundó su cuerpo.
Solo pensaba en salvarla. El hombre de negro lo siguió de cerca, pero un grito desgarrador lo detuvo en seco. Era doña Rosa, que yacía en el suelo, con la mirada perdida y un charco de sangre comenzando a formarse a su alrededor. «Mamá», aulló. El aire se le cortó en la garganta. No podía ser real. Su madre, siempre tan fuerte, estaba allí, débil y asustada. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba. Se arrodilló junto a ella, el dolor golpeando su corazón como un puñetazo. «Por favor, despierta», le suplicó, tomando su mano fría como el hielo. Julia, mientras tanto, había logrado abrirse paso, pero no antes de que un estruendo resonara detrás de ellos. El coche negro, aquel símbolo del horror, se detuvo de golpe. Hombres con miradas severas salieron, y Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Miguel, corre», gritó el hombre de negro, tomando a Julia y llevándola atrás. De repente, un estallido hizo eco en sus oídos. Miguel miró hacia el coche. Un hombre, un rostro conocido, pero distorsionado por la ira, estaba al volante, gritando instrucciones. «Consigan al chico, no podemos dejarlo escapar». El caos creció, los gritos, los murmullos, todo comenzaba a fusionarse. Miguel sintió que el tiempo se detenía. En ese instante, Julia comenzó a llorar. Y el llanto de su madre resonaba en su mente. «No puedo dejarla», exclamó, pero la voz del hombre negro era un eco en su cabeza. «Dame tu mano». Sin pensarlo, Miguel extendió su mano. La tensión era palpante, mientras el hombre lo guiaba hacia la seguridad. «Más rápido», empujó, y Miguel sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Pero no solo corría por su vida, corría para proteger a su madre, a su hermana, a su familia. Entonces, una voz resonó desde la distancia. «Elvira», gritó un desconocido, y la atención de todos se tornó hacia el sonido. Miguel reconoció ese nombre, sintió que un latido en su pecho se aceleraba. ¿Qué está pasando? En medio de esa locura, Elvira tenía que estar enredada en todo. Y en ese momento crucial, Julia, con ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de su hermano. «Miguel, hay algo que no sabes», gritó entre sollozos, y Miguel sintió que el mundo se oscurecía aún más. «Ella, Elvira, no es lo que crees. Es». Justo cuando iba a preguntar qué quería decir, un estallido resonó nuevamente. Era el sonido de un disparo, y el hombre que había intentado ayudarlos cayó al suelo, un charco de sangre formándose rápidamente a su alrededor. Miguel se congeló. El horror se apoderó de él. «No», gritó, pero el ruido de pasos apresurados llenaba el aire. La multitud comenzó a dispersarse, y en la confusión, Miguel sintió que su hermana le apretaba la mano. «Miguel, es un agente encubierto», exclamó, y en ese instante el mundo a su alrededor se desvaneció. Todo lo que creía sobre Elvira, tu madre, está en juego. La revelación lo atravesó como una lanza. El caos detrás de ellos se desvaneció en un eco, y solo quedó una pregunta. ¿Qué significa eso? La realidad se rompía, los secretos se deslizaban como agua entre sus dedos. Elvira, doña Rosa, todo en que había creído, todo lo que había construido, se encontraba en el borde de un abismo oscuro. Entonces, un coche negro hizo chirriar sus frenos directamente frente a ellos. Miguel y Julia se quedaron paralizados. Un hombre con un traje oscuro y una mirada fría salió, y con una voz que cortaba el aire como un cuchillo, dijo: «Miguel, eres el único que puede detener esto. El legado de tu padre está a punto de ser revelado, y tú eres parte de algo más grande de lo que imaginas». Miguel miró a su hermana, y en ese instante su mundo entero se hizo añicos. ¿Qué había hecho su padre? ¿Y qué le esperaría a él en este juego mortal? Todo estaba a punto de cambiar, y sabía que no había vuelta atrás. La tensión flotaba en el aire, y su corazón retumbaba, dejando al lector con una sola pregunta: ¿qué pasaría ahora? Miguel, con el corazón disparado, no podía apartar la mirada del hombre de negro, que parecía estar en la cima de una tormenta. «¿Qué quieres decir con que no es quien crees que es?», preguntó, el miedo impregnando cada palabra.
Doña Rosa y Julia se aferraban a su lado, creando una barricada de incertidumbre. El hombre de negro, sudando y agitado, lanzó una mirada rápida a su alrededor. Escuchen, no hay tiempo. Todos necesitamos entender la gravedad de esto. Tú, Miguel, eres más importante de lo que sabías. Tu padre, él está involucrado en una red peligrosa, algo que no puede salir a la luz. La revelación fue un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía ser? Su padre siempre había sido su héroe, el hombre que lo había enseñado a andar en bicicleta, a reparar cosas, a vivir con integridad. No, exclamó Miguel. La incredulidad lo consumía. Eso no puede ser cierto. Una sirena sonó a lo lejos. Y, mientras Miguel intentaba procesar las palabras del desconocido, un nuevo caos se desataba. De la nada, una figura familiar emergió de entre la multitud. Era Elvira. Su presencia era una mezcla de calma y tensión. «¡Miguel!», gritó ella, y su voz resonó con una urgencia que heló la sangre en sus venas. «Tienes que escucharme». Todo se paralizó. Miguel sintió cómo todos los ojos se volvían hacia Elvira, y su corazón se aceleró aún más. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, incapaz de esconder la desconfianza en su tono. «Sé más de tu familia de lo que piensas, Miguel», continuó ella, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Tú no entiendes. La verdad es que hay secretos que han estado ocultos por mucho tiempo. Tu padre no solo está implicado, él ha estado trabajando para una organización que, antes de que pudiera terminar la frase, un hombre del coche negro salió, furioso, apuntando con un arma. «Basta. Nadie necesita escuchar más mentiras», gritó, su voz tan bruta como una tormenta. La multitud se dispersó con pánico, y Miguel sintió como el aire se le escapaba. «Elvira, ten cuidado», gritó Julia, pero el ruido de la sirena se hizo más fuerte, como el latido de un corazón que se hundía. En un instante dramático, Elvira se lanzó hacia Miguel y lo empujó hacia un lado, justo cuando un disparo resonó en el aire. El tiempo pareció desacelerarse. Miguel vio a Elvira caer, el tiempo congelándose en terror. «No», gritó, desesperado, corrió hacia ella mientras el hombre de negro se lanzaba sobre el atacante, creando una lucha caótica en el centro de la plaza. Las imágenes se difuminaron mientras caía de rodillas junto a Elvira, sintiendo que el dolor lo atravesaba. «¿Por qué se interponían todos entre los secretos de mi familia y yo?», pensó angustiado. «¿Qué está pasando?». Observó cómo la vida de Elvira se desvanecía, su rostro pálido, los ojos cerrándose lentamente. «Miguel», susurró ella, sus últimas palabras desgarrando el alma. «La verdad sobre tu padre». Se detuvo, parpadeando lentamente, y en ese momento Miguel sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «Una revelación impactante. «Es tu madre», exclamó Elvira, y en su mirada se reflejaba una verdad devastadora. «No solo es tu madre, es...». Un silencio absoluto. Miguel se detuvo, su corazón helado. «¿Qué?». La confusión lo envolvió como una niebla. Su mundo se desmoronaba. Las palabras de Elvira lo dejaron paralizado. «¿Qué más me han ocultado?». Antes de que pudiera comprender, el hombre de negro lo agarró y lo arrastró mientras los gritos continuaban. «Vámonos, ahora». Mientras se alejaban del caos, la mente de Miguel se llenaba de preguntas. ¿Qué había querido decir? ¿Quién era realmente su madre? Todo lo que había creído se disolvía, y la revelación colisionaba con su corazón. «¿A quién puedo confiar ahora?», pensó, la desesperación asfixiante. Y justo cuando creía que todo había explotado, sintió un teléfono vibrar en su bolsillo. Desesperado, sacó el dispositivo y la pantalla iluminó su rostro. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Lo que Elvira te dijo es solo el principio. La verdad sobre tu familia es más oscura de lo que imaginas. Tu vida está en peligro. Escapa ahora». La sangre se le heló en las venas. ¿Qué más estaba por descubrir? La noche apenas comenzaba, y el horror apenas se deslizaba en su mundo. Miguel, con el teléfono temblando entre sus manos, sintió cómo una ola de desesperación lo abría en canal.
La verdad sobre tu familia es más oscura de lo que imaginas. Tu vida está en peligro. Escapa ahora. Los ojos de su madre, heridos y llenos de miedo, lo retuvieron, mientras el hombre de negro lo arrastraba hacia la seguridad. Pero sus pensamientos danzaban en la confusión. Sin pausa, y su corazón latía con rabia y tristeza. No, no podemos dejar a Elvira, lamentó Miguel, pero el hombre lo empujó forzándolo a correr. Ya es demasiado tarde, decía. Tienes que confiar en mí. La plaza, una vez llena de rostros familiares, estaba desierta. La sirena resonaba como un eco lejano de lo que una vez fue su vida. Cada paso que daban resonaba en su pecho. Cada respiración era un recordatorio del estruendo que había desgarrado su mundo. Pero tengo que saber la verdad, gritó Miguel, ahogando su angustia. Pero el hombre negó con la cabeza. No tienes tiempo, ellos vienen por ti. El sudor le corría por la frente, y la adrenalina le empujaba a seguir adelante. Pero cuando miró a su madre, angustiada, un nudo se formó en su garganta. ¿Qué me están ocultando? Deseaba gritar, pero el eco de las palabras de Elvira resonaba en su mente. Tu padre no solo está implicado. De repente, un retumbar interrumpió sus pensamientos. Unos hombres emergieron de la nada, saliendo de un coche negro justo frente a ellos. Rápidos y decididos, sus miradas frías atravesaron a Miguel como dagas. «Detente», gritó uno. El hombre de negro empujó a Miguel hacia un rincón. «No dejes que te atrapen». Miguel sintió que el aire se le cortaba. El mundo giraba. «¿Qué pasa con mi padre? ¿Qué le ha hecho Elvira?», susurró, mientras su madre intentaba mantenerse de pie, visiblemente frágil. La imagen de Elvira tendida en el suelo, esos últimos momentos, todavía lo atormentaban. La tensión creció como un volcán a punto de erupcionar. «Él está en peligro», exclamó el hombre de negro. «Todavía hay una oportunidad, pero necesitamos saber quién eres tú realmente». «¿Quién soy? Soy su hijo», gritó Miguel, mientras su mente se llenaba de recuerdos, risas, abrazos, palabras de consuelo. Pero algo cambió en la atmósfera. El hombre de negro lo miró con seriedad. «No solo eres su hijo, hay más. Tienes un legado que no conoces». «Basta». «¿A qué te refieres?», murmuró Miguel, sintiendo que el suelo se partía bajo sus pies. Un sonido metálico resonó. El hombre de negro retrocedió. «Escucha, Miguel. La razón por la que todos están detrás de ti es que tu padre robó algo. Algo muy importante para ellos». La confusión se apoderó de Miguel. «¿Qué robó?», preguntó con el aliento entrecortado. Y entonces el hombre de negro hizo una pausa, respirando pesadamente. «Un objeto, un artefacto que puede cambiarlo todo. Y no solo eso». Una sombra se cernió sobre ellos mientras el retumbar de pasos se intensificaba. «No hay tiempo», gritó el hombre. «Salgan de aquí». Miguel sintió que el corazón se le detenía al escuchar los pasos. «¿Dónde está mi padre? ¿Qué es este artefacto?», exigió saber. Pero los ecos de esa sombra se hicieron más fuertes, resonando con promesas de poder. Justo en ese instante, una figura familiar apareció en el marco de la puerta trasera del coche negro. La mirada de Miguel se enfocó en la silueta. Era el doctor Jiménez, el médico del pueblo, pero algo en su expresión estaba mal. Consumidora, como si la vida se le hubiera apagado. «Él es parte de esto», murmuró, sus ojos reflejando un terror profundo. Miguel sintió que las piezas del rompecabezas se comenzaban a juntar. «¿De qué hablas?», decía, incapaz de apartar la mirada. El ambiente se tornó escalofriante. «No, tú no puedes estar diciendo eso». El miedo apretaba su pecho. El doctor Jiménez dio un paso adelante. «El artefacto. Tu padre, él creía que podía cambiar el destino». Y entonces un grito desgarrador resonó a su alrededor. Un disparo. Todo sucedió en un instante. El tiempo se detuvo. El hombre de negro se desplomó, y el rostro del doctor Jiménez se tornó gris. «No», gritó Miguel, y el eco de esa palabra vibró a su alrededor mientras caía de rodillas. Con el hombre caído y el doctor Jiménez lanzando una revelación hiriente al aire, el mundo de Miguel se desmoronaba. La sombra acechante, llena de furia y secretos, ahora se extendía ante él. ¿Qué era este legado? ¿Qué había hecho su padre? La realidad lo golpeaba, y cada vez se tornaba más oscura, más aterradora. La voz del hombre moribundo resonó en su mente.
Tienes que liberarte, Miguel. El futuro depende de ti. Nada tenía sentido. Una verdad devastadora se cernía sobre él. La vida que conocía nunca volvería. Y mientras los ecos de la locura se fundían con su dolor, Miguel solo pudo preguntarse, ¿qué más se oculta en las sombras? Miguel, de rodillas, se sintió como si el mundo estuviera cayendo a su alrededor. El hombre de negro yacía en el suelo, la vida escapándose por su herida. No, 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 repetía, incapaz de procesar lo que pasaba. La mirada de Elvira lo perseguía. Aquellos ojos que una vez le dieron consuelo, ahora estaban cerrados para siempre. «Por favor, despierta», suplicó, aferrándose a su mano, pero no hubo respuesta. El caos resonaba a su alrededor. La multitud había quedado atrapada entre el horror y la confusión. Algunos murmuraban, otros lloraban. Miguel sintió que un nudo se formaba en su garganta. Su madre, su hermana, él mismo, todos estaban en peligro. Y todo por un secreto. Un legado de sombras. De pronto, el cielo se oscureció, como si el sol hubiera decidido ocultarse. Agachando la vista, logró ver una figura al final de la calle. Un hombre que caminaba con prisa, su rostro inconfundible. Era su padre. Su corazón dio un vuelco. «¡Papá!», gritó, la esperanza iluminando su voz como un rayo en una tormenta. Pero la figura se detuvo, girando lentamente hacia él. La mirada que le lanzó hizo que su corazón se hundiera. «Lo lamento, no quería que se enteraras de esto», dijo su padre, su voz un eco distante. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El hombre de negro no era un extraño, no lo era. «Eres un traidor», gritó, su voz resonando por el aire helado. Todo lo que había creído sobre su padre se desmoronaba, y el dolor lo consumía. «Es demasiado tarde para entender, Miguel», replicó su padre, mirando a su alrededor con mala intención. «No hay tiempo para explicaciones. Tienes que salir de aquí». Entonces, todo se descontroló. Un rugido de un motor resonó, y el coche negro, antes silencioso, rugió hacia ellos. Miguel se volvió hacia su padre, buscando respuestas. «¡Corre!», gritó él, la urgencia en su voz inconfundible. Miguel no sabía si debía huir o enfrentarse a la verdad, pero cuando giró de nuevo, un disparo resonó. El tiempo pareció detenerse otra vez. El rostro de su padre se tornó cenizo, sus ojos se abrieron desmesuradamente, y Miguel cayó al suelo, helado. «¡No!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Sintió que el tiempo se desvanecía. Ya no solo estaba Elvira. El destino de su padre también agonizaba en la tierra. «¿Por qué?», murmuré, mientras el pánico crecía alrededor de él como una tormenta. La multitud se alejaba. Gritos ensordecedores llenaban el aire enloquecido. Pero no fue el ruido lo que lo golpeó. Fue la verdad. Todo era una mentira. Las revelaciones impactaban como un trueno. «Eres el elegido, Miguel», resonó una voz desde el coche negro, y sus ojos se encontraron con la figura de una mujer familiar, con una sonrisa que él había visto antes. «Victoria», gritó, sintiendo cómo los recuerdos lo tragaban. «La hermana de Doña Rosa». Las piezas comenzaban a encajar de forma aterradora. «No puede ser», exclamó, pero ella avanzó. Su presencia era como un fuego ardiente. El caos continuaba, pero algo profundo le decía que esta mujer tenía respuestas. «Tu padre ha estado ocultando un secreto que afecta a todos», dijo, el aliento de la multitud casi ahogada por la revelación. «No es el hombre que creías». Miguel sintió que todo lo que había conocido se desmoronaba. «¿Qué dices? ¿Quién eres tú realmente?». Eran parte de algo más grande de lo que cualquiera sospechaba. «Todo lo que creías, Miguel, es solo la superficie. La verdad está en la sangre», explicó con una mirada intensa. «No, detente. Solo quiero saber la verdad», gritó Miguel. «Y lo sabrás, pero depende de ti aceptar lo que eres y lo que deberás hacer. Tu vida, la de tu madre, la de todos, depende de una decisión que debes tomar ahora».
La multitud temblaba entre murmullos. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer? Miguel quería gritar. Quería que todo volviera a ser como antes. Pero el camino se cerraba. La tormenta estaba lejos de calmarse. Todo lo que conocía se iba a desvanecer en la oscuridad que había estado acechando. El coche negro restalló. Una puerta abierta, invitando a lo desconocido. Y en medio del silencio que siguió, Miguel sintió que sus decisiones estaban a punto de transformar no solo su vida, sino cada secreto guardado por su familia. ¿Qué más se oculta en la oscuridad?, se preguntó antes de dar el siguiente paso. El peso de un legado que apenas comenzaba. Miguel, temblando de ansiedad, observó cómo su padre, con los ojos llenos de desesperación, se acercaba. «No me digas que lo que Elvira dijo es cierto», exigió, el pánico apretándole el pecho. Sabía que había secretos, pero nunca imaginó que todo lo que conocía podría desmoronarse en un instante. «Todo esto tiene un propósito, Miguel», dijo su padre, con una voz quebrada. «No entiendo cómo hemos llegado hasta aquí, pero hay personas que buscan el artefacto. Y tú eres la clave». Miguel sintió un frío glacial recorrer su espalda. ¿La clave? ¿Qué clave? Todo esto es una locura, gritó, su voz resonando en la confusión que los rodeaba. La multitud comenzó a murmurar, sus rostros llenos de terror e incredulidad. Los hombres del coche negro se acercaban, sus miradas amenazantes, como depredadores listos para atacar. «Aléjate de él», gritó un conocido del pueblo, entre la multitud, intentando hacerse escuchar. La tensión era palpable. «Debemos marcharnos», insistió el hombre de negro, ahora más que nunca. La voz de su padre, perdida entre el caos, se alzó. «Vinieron por mí, Miguel, pero no por ti. Tienes que escapar. Regresa a casa y cuida de tu madre y Julia. Ellas son lo más importante». Miguel sintió que su corazón se partía. «No, no me dejes. Tú eres mi padre». La angustia en sus palabras resonaba en el aire. Pero antes de que pudiera reaccionar, su padre se lanzó hacia el hombre que tenía el arma. «Corre, Miguel. Ve ahora». La escena se volvió un torbellino de gritos y movimientos. Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, miraba cómo su padre se enfrentaba al caos. Sin pensar, tomó la mano de Julia y comenzó a correr. El eco de su padre resonaba en su mente. «Cuida de tu familia». Mientras huyan, sus piernas parecían impulsarlo hacia adelante. Cada paso resonaba con dolor. Los gritos aún sonaban a lo lejos, pero Miguel no podía mirar atrás. La imagen de su padre, luchando por ellos, se quedaría grabada en su memoria. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», susurró, pero él sabía que no había respuestas en ese momento. La noche cubría el pueblo, y cuando llegaron a su hogar, el lugar parecía diferente, como si todo lo que habían querido proteger en su interior se hubiera desvanecido. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Julia, los ojos llorosos. «¿Y mamá?». «Primero debemos asegurarnos de que esté bien», respondió Miguel, sintiendo el nudo en su garganta. Cuando entraron, encontraron a doña Rosa sentada en la sala. La luz de la lámpara iluminaba su rostro cansado, pero aún lleno de amor. «¿Están bien?», preguntó, con una mezcla de preocupación y alivio. «Sí, mamá, pero todo cambió», dijo Miguel, y antes de que pudiera decirle lo que había pasado, ella se acercó, envolviéndolos en un abrazo. «Estamos juntos, eso es lo que importa». Tardaron un momento en encontrar la calma, y en esa frágil quietud, Miguel decidió: «Voy a averiguar la verdad sobre nuestro legado. No dejaré que nos ataquen sin entenderlo. Puede que haya una forma de detenerlo», dijo, con determinación. Doña Rosa lo miró, temor y orgullo mezclados en sus ojos. «Cuidado, hijo. A veces, descubrir la verdad puede ser más peligroso que ignorarla». «Lo sé, mamá. Pero debo protegernos», respondió Miguel, y aunque la incertidumbre lo invadía, sintió que la verdad era su única salida. Para eso, necesitaba aliarse con Elvira y comprender a fondo el artefacto que su padre había robado. Prometió que no dejaría que más sombras se interpusieran en su camino. La última imagen que vio de su padre quedó grabada en su mente. Todavía había preguntas,
como un rompecabezas de lealtades y traiciones que debía resolver. Mientras miraba a su madre, se dio cuenta de que todo lo que habían vivido y perdido era solo el principio de un nuevo capítulo. Y así, con una mezcla de dolor y esperanza, Miguel cerró los ojos y prometió que en la oscuridad de la noche la verdad brillaría. No perderé a nadie más, se juró a sí mismo. Ahora es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que podamos contarte más desenlaces off the charts como este. Comenta tu reacción y teorías sobre el final. Quiero saberlo todo. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. Hazlo ya.